Madrugada del 16 de enero de 1991. El mundo mira expectante al televisor. Está a punto de estallar una nueva guerra. El mando central de las fuerzas militares estadounidenses en Arabia Saudí confirmó esta noche que la guerra contra Irak ha comenzado. La CNN, con satélite propio, se convirtió desde el primer momento en el altavoz de aquella operación militar llamada Tormenta del Desierto. En la tele, las bombas sobre Bagdad se veían de forma irreal, como una sucesión de luces verdes de mayor o menor intensidad. Todas las imágenes que vamos a ver de esta guerra y que hemos visto son imágenes hechas desde las ventanas de un hotel donde estábamos todos los periodistas, que era el Hotel Al-Rashid. Y ahí, evidentemente, para los iraquíes era mucho mejor si no salías del hotel, te tenían más controlado. Ángela Rodicio permaneció en Irak durante aquella guerra en la que la televisión vendió por primera vez el eslogan "Está pasando, lo están viendo". Información 24 horas al día y en directo. Entonces, en esa especie de contradicción entre tener que estar contando todo el rato cosas y que solo te den una información muy filtrada que interesa a la fuente, en este caso al ejército norteamericano o a los iraquíes, hay una misión del periodista que es la de dilucidar cuándo se están haciendo trampas, cuándo las pocas imágenes que te pasan pertenecen a una cosa u otra. Los americanos proporcionaban imágenes de una guerra casi quirúrgica sobre objetivos supuestamente selectivos, sin apenas bajas, con estética de videojuego. En todas las guerras se ha mentido, siempre. En este caso, se engañó y no fue retransmitida en directo, de ninguna de las maneras. O sea, nos hemos enterado de que todas las cosas a posteriori. Un cormorán agonizante empapado de petróleo demostró... Con la guerra ya acabada, supimos que el cormorán empapado de petróleo ni siquiera era de la zona. Que los supuestos iraquíes que se rendían a los americanos eran en realidad cubaitíes disfrazados, o que la pretendida fábrica de leche iraquí, bombardeada por los aliados, era en realidad un centro de investigación nuclear. Las mentiras estaban en primera página de los periódicos y en los titulares de todas las primeras ediciones de los telediarios, y que ya habían surtido su efecto. Punto. Siempre pasa lo mismo. Y va a seguir pasando, gracias a Dios, por eso vivo yo de esto. Las mentiras de aquella guerra del Golfo están en los libros de texto. Dicen los expertos que no se engañó ni más ni menos que en otras batallas, sino que se confirmó el clásico dicho de que la verdad es siempre la primera víctima de una guerra. Hemos llegado, señoras y señores, al término de nuestra programación de hoy. Aquello se llamaba despedida y cierre. Y la pantalla se iba a negro durante 12 horas. Hasta que un lunes 13 de enero de 1986 llegó la televisión matinal. Buenos días, señoras y señores. Leonor, buenos días. Primero el Buenos Días, un desayuno informativo con noticias y entrevistas. Luego programas divulgativos y varias telenovelas completaban el menú mañanero que revolucionó los hábitos ciudadanos. En las peluquerías y en los mercados tuvieron que poner televisores porque las señoras no acudían hasta la 1 de la tarde y todas en tropel hasta que terminaba Cristal, lógicamente, y sus devaneos. Calviño recuerda que a falta de experiencia y estudios sociológicos fue la radio la que inspiró la programación matinal. Fue el resultado del recuerdo de infancia, con las series en la radio, con los dos negritos, Simplemente María y aquellos seriales radiofónicos que alimentaron nuestra infancia, pues hicimos la traslación a la televisión y funcionó de manera espectacular. Ah, sí, esta mañana temprano a las 7:30 ya. ¿Y qué le ha parecido? Ah, pues mira, está bien, porque he visto la película que han echado y todo y me ha gustado. Lo que pasa es que, fíjense que ahora debería la compra. ¿Qué ha notado hoy eso de que... Sí, claro que se ha notado y se notará. Sí, ha venido más tarde. 3 millones de espectadores veían cada mañana la tele. Al principio las radios temblaron. Tuvimos la impresión de que la televisión iba a aplastar los programas matinales. Iñaki Gabilondo era entonces líder en las ondas. Asegura que la competencia de la televisión fue un revulsivo que estimuló a la radio. Nosotros, apretando por la vía más de la información, pues conseguimos un público más joven, un poco más urbano,
de otro tipo de inquietudes, de manera que nos repartimos un poco todo. La televisión se llevó una gran clientela tradicional de la radio, y la radio incorporó una clientela que no había sido tan habitual al tiempo que estaba haciendo programas diferentes. Así que todos encontramos nuestro sitio y todos salimos ganando. Dentro 9, línea 1. Hoy, precisamente, día 13 de enero de 1986... A las 7:30 de la mañana, así arrancaba el Buenos Días de hace 25 años. Y aquel madrugón supuso el pistoletazo de salida para la modernización de la tele en España. ¿O va usted con un talante renovador? Us fem saber que quedeu tots convidats a la inauguració oficial de Ràdio Televisió Cardedeu. Así comenzaba sus emisiones 30 años atrás la primera televisión local de España, Telecardedeu, en Barcelona. Y así lo contábamos en Televisión Espanyola. Doncs, moltes felicitats, també enhorabona a aquests companys de televisió que avui comencen oficialment aquesta emissora de televisió. El desconcierto de la presentadora estaba justificado. Era 1981, meses después del golpe de Estado, y la autoridad competente cerró la televisión de Cardedeu el mismo día de su inauguración. No podrà inaugurar aquesta emissora. Aquesta emissora acaba de ser clausurada en aquests moments. Fue un día emocionante porque justo antes de que se pudiera inaugurar, pues ya había estado aquí la Guardia Civil y unos técnicos, creo que de Televisión Española también, para acreditar, ¿no?, cerrando la televisión, ¿no? Por primera vez, nos cuenta María, alguien se atrevía a romper el monopolio de Televisión Española. En Cardedeu, entonces un pueblo de 7.000 habitantes, la televisión se hizo por suscripción popular. Hay que tener en cuenta que estábamos en época de transición y que el tema de la lengua, el catalán, pues era algo que también pues era necesario, ¿no? Superado el trauma inicial, Telecardedeu regularizó sus emisiones y se instaló en la vida cotidiana del pueblo. Hoy, en plena digitalización, son los más jóvenes los que mantienen vivo su espíritu. Cardedeu no se entiende ya sin su televisión. Son 30 años de televisión. Están acostumbrados a ver las cámaras siempre, en todas partes. Y si no está la tele, algo pasa. La oferta de televisión en España se verá La gran eclosión de las televisiones locales se produjo a principios de los 90, cuando se podían contar hasta 300. Unas municipales, otras privadas o religiosas y otras surgidas del movimiento asociativo y vecinal. De carácter social. Una de ellas es Teleca. Llevamos 17 años siendo los ojos de Vallecas, como antiguamente eran los fotógrafos del pueblo. Teleca nació en Vallecas en 1993, uno de los barrios con más carencias de Madrid. Emite 3 horas al día y cubre un hueco al que no llegan ni la administración ni la iniciativa privada. Es la iniciativa social que tiende a promover el desarrollo económico, cultural de una zona concreta, a dar voz a los que no tienen voz, a que se puedan expresar, ¿no?, unos puntos de vista que no están recogidos en los grandes medios de comunicación. Como Teleca y Telecardedeu, hay en España una docena de televisiones locales, independientes y sin ánimo de lucro. Han emitido hasta ahora en un vacío legal, toleradas, pero sin regularizar. Por fin, un próximo decreto ley del gobierno las va a sacar del limbo y a reconocer el trocito de libertad que conquistaron hace ahora 30 años. Res més, doncs. Serenos y vigilantes, hombres que viven la noche, no por gusto. Sonaban las palmas y se llamaba el sereno. Abrían y cerraban los portales y vigilaban la noche. ¿Cuál acostumbra ser la propina corriente? La propina corriente, 2 pesetas, máximo alguna vez alguien quite de 5 pesetas, pero máximo unas 2 pesetas. Es barriada obrera y... Les pagaban los vecinos y dependiendo del barrio se cobraban más o menos. A principios de los 70 desaparecieron. Los ayuntamientos ofrecieron a los serenos la posibilidad de pasarse a la policía municipal. Pero en 1985 Madrid intenta recuperar el oficio. A los nuevos serenos no les gusta que les llamen así, prefieren ser llamados vigilantes nocturnos. Había novedades, no llevaban las llaves de los portales, cambiaron de vestuario y de funciones. Ahí tiene usted una farmacia de guardia y si es una cosa más grave, pues tiene ahí la calle Nava de Tolosa, esquina Ternera, una casa de socorro. El proyecto no duró mucho. A los 2 años los vigilantes nocturnos desaparecieron de los barrios. ¡Sereno! En 2007 volvieron al ataque. En Calatayud el intento duró poco tiempo, pero en Gijón, Asturias y en Murcia los serenos siguen trabajando.
Centro 5, Paco. Vale. Que hacemos de todo, acompañamiento, tenemos clientes asociados que pasamos por su comercio cada 20 minutos, revisamos puertas, de todo. Dígame. ¿Sabe a dónde está la Plaza Fontés, por favor? Sí, es un servicio que tenemos, le podemos acompañar. Vale. ¿Le acompañamos? Hoy los serenos de Murcia llevan conexión con una emisora y teléfono móvil. Y sus funciones, dicen, son las de un ciudadano ejemplar. ¿Podría indicar dónde hay un cajero? Sí, mira, aquí adelante. Te acompaño si quieres. Gracias. Ya no es una profesión solo de hombres. De los 60 serenos que hay en Murcia, 17 son mujeres. La vuelta de estos profesionales fue una iniciativa del ayuntamiento. Se exigía que era gente en paro, mayores de 45 años, claro, más difícil de encontrar trabajo. Pero lo moderno no ha terminado del todo con aquellos serenos de la antigua usanza. Hemos encontrado al último sereno de Madrid. Tiene 80 años y aún ronda por el barrio. ¿Se ha acabado eso de sereno? No, a mí me llaman todavía. ¿Le llaman? Sí, llevo 200 llaves encima. Más de 50 años en el mismo barrio han hecho de Manolo una figura entrañable. Cuando vine a vivir a este barrio hace 2 años nada más, una de las cosas que me sorprendió fue que hubiese un sereno. Y bueno, pues le conozco de verle cuando llego por la noche tarde. Es buena persona, es una persona cariñosa y es servicial. Tanto que los vecinos le han dedicado una placa. Agradecen sus servicios desde 1956 al último sereno de Madrid. Según el carnet de identidad, 8 millones de mujeres están dedicadas en nuestro país a sus labores. Así estaban las cosas en 1975. La mayoría de las mujeres en España eran amas de casa, esclavas del hogar y del marido al que debían pedir permiso para todo. ¿A usted no le molesta, por ejemplo, tener que pedir una licencia marital a su marido para abrir una cuenta? Pues no, porque yo creo que se debe de respetar al hombre. Las tareas de una ama de casa... Conseguir la igualdad jurídica con el hombre fue el primer paso. Otras aspiraciones de la mujer de la época, en cambio, nunca llegaron a hacerse realidad. La noticia está en la calle, en la casa, en el seno de la familia. Los beneficios de la seguridad social pueden extenderse al ama de casa. Lo que se presentó como noticia no dejó de ser un anhelo largamente reivindicado por los colectivos feministas. Te dedicas tanto a tu casa, a tus hijos, que entonces ya no eres tú. Con ese y otros argumentos lograron movilizar por primera vez a las amas de casa a finales de los 70. La ama de casa puede trabajar de 50 a 90 horas a la semana según el número de hijos. Por ese trabajo no recibe nada. No tienen ni seguridad social, ni derecho a jubilación, ni accidente de trabajo. Nada, no ha cambiado nada. En ese capítulo no hemos conseguido nada. 76. Lidia, beligerante feminista durante más de 4 décadas, admite la derrota. Los 5,5 millones de amas de casa españolas siguen trabajando gratis, sin tener a cambio ningún derecho. Las amas de casa mantienen el mundo por la base. Y por supuesto son las más esclavizadas porque no cobran nada y no se las respeta, no se tiene en cuenta ese trabajo. En el Congreso hemos encontrado hoy una propuesta, es de los socialistas. La idea ha reaparecido periódicamente en los medios de comunicación. La idea es que las personas que solo trabajan en casa, sean hombres o mujeres, puedan cobrar en su día pensiones de jubilación. Otras propuestas, como esta, no prosperaron. Ni salarios, ni mutuas, ni montepíos. Hoy lo más parecido para las mujeres que no han cotizado es la pensión no contributiva, un mínimo insuficiente. Siguen siendo pensiones feminizadas en nuestra sociedad y siguen siendo pensiones mínimas. Tenemos que conseguir que haya una individualización de los derechos de protección social y en eso van encaminadas todas las medidas y todas las políticas de igualdad que estamos poniendo en marcha. Ahora en España hay la mitad de amas de casa que hace 40 años. Y con la crisis por delante, aún más parecen condenadas, como entonces, a seguir trabajando sin nada a cambio. Porque les acusaron de no cantar ni una nota. La confesión de este fraude tendrá una repercusión inmediata. Milli Vanilli serán desposeídos del Grammy que consiguieran el pasado año como mejor grupo pop. Los programas musicales hablaron de ellos sin tapujos. No están tan cachas como parece. Llevan lentillas azules. Las trencitas son postizas. Ángel Casas les dio la oportunidad de explicarse. ¿A ustedes no les sorprendió cuando les ofreció poner la cara a otras voces? ¿No les pareció un poco extraña la situación? A mí me sorprendió que eso fuera tanta noticia. Pero eso en el mundo de la música pasó de sexys que las señoras y señores que grabaron sus discos.
Al carro de las bellezas sin voz, pero con movimiento sexy, se subieron muchos grupos y cantantes. Se buscaba un poco el físico, que fuéramos los bailarines, pero en algunos casos los discos ni siquiera los grababan ellos, como fue el caso de Milli Vanilli, que hablábamos antes. Pero vamos, que eso no solo ha ocurrido fuera de España, sino que en España también se dan casos que llega un productor maniático y dice, no, es que esta banda de jovencitos solo me interesa el cantante, y el disco lo grabamos con músicos de sesión y en directo que hagan lo que quieran. Tony Marmota lleva toda su vida en el mundo del sonido y nos enseña programas que hoy modifican las voces y arreglan las notas desafinadas. Eso, comparado con el original, pues son un cambio tonal en una parte. Con la tecnología digital se pueden corregir todas las voces, incluso en los conciertos en directo o en el cine. Consagrar ese día la memoria del chico. Y yo puedo cambiar las formantes del timbre para afeminar esa voz. Consagrar ese día la memoria del chico. Consagrar ese día la memoria del chico. Así que en el mundo de la música y el sonido cabe la posibilidad de que nada sea verdad o mentira. Todo vale para que siga el espectáculo. Un mito ha fallecido esta semana víctima de una locura estúpida. Lennon era ya un mito cuando lo asesinaron. Morir joven, claro, le aupó aún más en el altar de los incorruptos. Artistas con un torrente de voz fallecidos en accidente. Sin llegar a esa talla internacional, la mitomanía del pop rock español está repleta de muertes prematuras. El número 1, Nino Bravo. Llevaba apenas 3 años en la música cuando su coche se estrelló en Cuenca en 1973. Todas sus canciones se siguen reeditando. Homenajes continuos, ¿no? Y cajas de discos, libros sobre ello, bueno, se convierte en una auténtica industria. Y a veces el artista vale más muerto que vivo. Una noche de 1976, la cantautora Cecilia se estrelló contra un carro de bueyes en Zamora. Han pasado más de 30 años y sus fans la adoran en la red. Tenemos en torno a unas 40 a 50.000 visitas al año y sorprendentemente recibimos correos de todas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Gente joven que, como Jesús, eran niños cuando Cecilia cantaba canciones con problemas de censura. España mía, esta España nuestra. Estrofas de las canciones como de Mi querida España, que en cada estrofa decía esta España viva, esta España muerta, esta España en dudas, esta España cierta, lo tuvo que cambiar por mía y nuestra. Muere en accidente de tráfico el cantante pop español Tino Casal. La carretera también se llevó a este mito del glam. La carrera de otros músicos se truncó por enfermedades, drogas o un cóctel de todo. A Enrique Urquijo, de Los Secretos, se lo llevó una sobredosis. La muerte siempre es un añadido. Sabes que ese intérprete ya no está vivo. Y entonces, pues lo enalteces, lo subes un poco más. Mitómanos de toda la vida, como Paco Clavel, solo le ponen un pero al culto a los muertos pop y la obsesión por revivirlos. Los duetos post-mortem, yo lo veo un poco raro. Lo veo un poco raro y un poco canibalismo a veces de las discográficas, ¿no? Y lo mejor, los ídolos quedan para el público congelados en su mejor momento. El último, Antonio Vega, alma de Nacha Pop, icono de la movida. A nuestra escala era también, como Lennon, un mito antes de morir. En la primavera del 69, España se preparaba para saltar a Europa vía Festival de Eurovisión. El año anterior, por primera vez, España había ganado el festival. Pero hace triunfo,
significaba algo más para todos nosotros. Tocaba organizar el festival. Aquello se convirtió en toda una cruzada. Dalí diseñó el cartel, el escultor Amadeo Gavino creó la estrella y los técnicos echaron el resto. Se aprestaban a poner en marcha el fabuloso tinglado de esta hermosa velada del día 29. ¿Qué tal, Ballester? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, estamos terminando ya de poner la estrella, nos faltan algunos detalles, pero ya muy pocos para dejar esto para los técnicos. Lo único que pensé es cómo podría ser un decorado distinto a los que había visto en las Eurovisiones de otros países. Entonces, Bernardo Ballester cargó con la responsabilidad del escenario. Al borde de los 90, recuerda que fue un trabajo muy sobrio y respetuoso con el Teatro Real. La rosa, y no se clavó ni un solo clavo en el escenario del Teatro Real. Ni un solo clavo. Todo armado, como si fuera un esto armado, y se clavaba. Y era como un mecano. O sea, que no hacía falta clavar nada. Desde el Teatro Real de Madrid, de la presentación se encargó Laura Valenzuela, toda una estrella en aquellos momentos. Era la primera vez que yo hacía algo que se iba a ver en toda Europa y que luego se vio también en Sudamérica, también se vio allí. Señoras y señores, queremos recordar caso insólito en la historia del Eurofestival. Señoras y señores, hay 4 naciones. Fue un éxito y por primera y única vez hubo 4 ganadores. Laura tuvo que vérselas en directo con el coordinador. Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown. Pregunté a Mr. Brown, ¿y si hay un empate? Y me dijo, eso no ha ocurrido nunca ni ocurrirá jamás. Eso me dijo. Qué valor. Y claro, cuando yo me volví y vi en el panó los 4 empates, le hice así. Y me hizo, anda. ¿Y ahora qué hago yo? No volvió a haber más empates. Aquel fue muy comentado, tanto como los trajes de Salomé, Laura y sobre todo Maciel. Con su famoso abrigo de chinchillas. Y aunque nosotros lo vimos en blanco y negro, el Eurofestival de 1969 fue la primera producción en color de televisión española para Europa. España, con su vivo... Ha llovido mucho desde entonces. Muchas las veces que hemos visto estas imágenes, que ya han quedado grabadas como un icono en nuestra memoria. No culpable, con estas 2 palabras de un jurado en Estados Unidos, el español Joaquín José Martínez era otra vez un hombre libre. Gracias. Son las únicas palabras que puedo decir en mi corazón. El mismo juez que aquel día presenció la emoción y las lágrimas del español por el veredicto, 4 años antes le había condenado a morir en la silla eléctrica. Al llegar al corredor, lo primero que pensé fue eso, ¿no? Digo, ¿qué hago aquí? Pero luego pensé, madre mía, siendo inocente me han condenado a muerte, siendo inocente me van a matar. La historia de Joaquín es la de una segunda oportunidad. Su calvario empezó cuando fue acusado de un doble asesinato. Un jurado le encontró culpable tras un primer juicio plagado de irregularidades. Yo creía en el sistema judicial. A mí cuando me condenan a muerte, más que dolor, me siento defraudado por un sistema al que yo apoyé. ¡Se siente! ¡Joaquín es inocente! El caso de Joaquín caló hondo en la opinión pública española, en su mayor parte gracias al tesón de sus padres, que le apoyaron sin reservas. Cuando hay una injusticia, uno se sobrepone a todo y lucha hasta el final. Reclamaron justicia para Joaquín, no clemencia, es decir, un segundo juicio que revocara la sentencia de muerte, y para eso fue imprescindible contar con nuevos y costosos abogados. Quien tiene dinero, con ayuda o sin ayuda, tiene una mejor posibilidad de salir de un corredor. Joaquín estuvo 3 años en el corredor de la muerte. Aquel infierno aún le pasa factura, especialmente cuando recuerda a los compañeros que fueron ejecutados. Intento no tener bombillas en casa porque cada vez que salta la luz y tardo unos segundos en poder recomponerme un poco, porque era la sensación de cuando ejecutaban a los compañeros, cuando ese bajón de luz y ese parpadeo de luz y cuando se volvía a encender la luz. O al pensar en sus hijas que viven en Tampa, la ciudad donde Joaquín fue condenado. Y mi hija, la graduación de mi hija, 17 años. Según Amnistía Internacional, desde 2001, el año que Joaquín salió por fin de aquel mal sueño, 31 países han abolido la pena de muerte, pero queda mucho por hacer. Hay más de 18.000 personas que están en corredores de la muerte en al menos 23 países, según los datos que conoce Amnistía Internacional. De manera que, aunque la tendencia claramente es hacia la desaparición de la pena de muerte, todavía no podemos bajar la guardia.
Uno de los que sigue en el corredor es el español Pablo Ibar. Lleva 10 años, los mismos que Joaquín en libertad. Desde entonces reparte su tiempo entre la familia y su empresa de informática. Siempre encuentra un hueco para alzar la voz contra la pena de muerte, una forma de aplicar la justicia cada vez más en entredicho. Mientras la mayoría de los ciudadanos disfrutan de las vacaciones de Navidad, el cuerpo de correos multiplica sus medios para que la felicidad... Cada Navidad era un frenesí. Todo el mundo cumplía con el ritual de los Christmas. Nada menos que 12 millones de cartas, 900.000 tarjetas de visita. Entonces, los años 50, el correo era la única forma de hacer llegar una felicitación. La clasificación manual, casi artesana, obligaba a revisar destinos sobre a sobre. Los empleados, técnicos y auxiliares expertos en geografía postal clasifican las cartas por líneas generales ferroviarias. Hemos visitado un moderno centro de clasificación para saber si seguimos confiando en correos por Navidad. Aquí se procesan automáticamente un promedio de 4 o 5 millones de cartas al día. Y la Navidad es temporada alta. Y la carta se nota que es una felicitación, se triplica o cuadruplica de un día normal. Es el correo de buzón de calle. Eso quiere decir que sigue existiendo todavía lo de la felicitación. Hacer llegar el correo a su destino no ha sido nunca tarea fácil. En los años 60, la automatización y el código postal simplificaron el proceso. Una sola operaria es capaz de distribuir hasta 6.000 cartas a la hora. Hoy solo hay que corregir los códigos erróneos o ilegibles que rechaza el sistema. Hay que pongan el código bien, que no pongan números raros como estos que están saliendo ahora, que no sabes si es un 7 o un 4. África y sus colegas reponen una media de 4 o 5.000 códigos en una hora. El agitado ritmo de la vida moderna ha impuesto la motorización. Ellos son el rostro humano de correos. Les hemos visto en moto, a pie, en tranvía o esquiando sobre la nieve. Todo para llegar a los lugares más remotos. Pero hasta los años 70 no pudimos ver a las primeras mujeres cartero. He hecho la carta debajo de la puerta porque no tiene buzón, este vecino. Es Guadalupe, la cartera de Argés, en Toledo. Ella es el último eslabón de una compañía en la que trabajan 67.000 personas. Fírmame aquí, estas son tuyas. Tiene una relación entrañable con sus vecinos, pero nos dice que la gente no se acostumbra a llamarla la cartera. Digo, soy la cartera. ¿Cómo que la cartera? Si el que reparte las cartas es un cartero, es un chico. Digo que no, que soy yo. Y entonces ya a partir de ahí siempre digo el cartero. Hay inercias difíciles de cambiar, aunque los nuevos carteros manejen una PDA y los envíos se puedan hacer por Internet. Este año incluso la carta a los Reyes. Nuevas tecnologías, pero la misma ilusión de siempre. La copiosa correspondencia infantil pasa ante la mirada bondadosa y diligente de Melchor, Gaspar y Baltasar. Oye, Loli, ¿nos quieres decir cómo llegaste tú a la droga? Llegué a la droga en la universidad, o sea, por medio de la universidad. Eran los primeros heroinómanos que dieron la cara a finales de los 70. Estuve con unos amigos, lo probé, me gustó. A lo primero no, y entonces me vi enganchado. España había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un gran supermercado de la droga. Es la Celsa y sus alrededores. Cuando en los 90 el tráfico se desplazó a los poblados de la periferia, una riada humana acudía para conseguir su dosis diaria. La cantidad de población que había adicta, porque eran caravanas y caravanas de coches que iban de un poblado a otro en Madrid buscando la droga. Con Juan Luz recorremos lo que queda de la Celsa y las Barranquillas, donde todavía acampan los últimos heroinómanos. Él consiguió desengancharse a tiempo. Mi mujer y yo celebramos nuestro 25 aniversario, ¿no?, de boda. Y la foto donde estamos todos alrededor en la celebración, han muerto todos, no queda ninguno. ¡No permitiremos que maten a nuestros hijos! Hartas del goteo de víctimas, fueron las madres las que se rebelaron contra la droga. Para ver a mi hijo como lo tengo, que se me está muriendo poquito a poco, pues me da igual, me da lo mismo está viva que está muerta. Lo primero que hace, el primer desayuno que hace es meterse un chute. Y cuando fuimos a mirar al cuarto de baño estaba ya en el otro mundo.
En Taraguilla, Cádiz, consiguieron echar a los traficantes de las calles con la ayuda del cura. Este párroco de 40 años dirigió las protestas callejeras que han hecho de Taraguilla un barrio distinto. Yo creo que aquello cohesionó a la sociedad, aunque hoy también puede padecer esa especie de bueno, que lo arreglen las autoridades, y aquí o lo arregla la ciudadanía y las autoridades corresponden a lo que se pide o no hemos hecho nada. Las autoridades no respondieron hasta 1985. Hace ahora 25 años arrancó el Plan Nacional sobre Drogas. Por favor, que se pongan en tratamiento ya, que no esperen más. Entonces nadie sabía, ni los profesores, ni los alumnos, ni los padres, ni los médicos, nadie sabía muy bien cómo abordar este problema. Para su primer director fue esa acción conjunta de médicos, policías y maestros la que consiguió frenar la plaga de la heroína. Entonces la gente asociaba un toxicómano a un delincuente, no a un enfermo. Hoy el consumo de heroína ha caído en picado. La cocaína asociada a otras drogas es la nueva gran amenaza. Han aumentado mucho el consumo de los psicotrópicos, drogas de diseño. Ahora están haciendo drogas con pesticidas. Lamentablemente la gente se cree que no tiene riesgo cuando vemos la cantidad de personas que están perdiendo la cabeza con una enfermedad mental aguda por cocaína. Aquella epidemia de los años 80 diezmó a una generación entera. Pero lo más preocupante es que los jóvenes de hoy desconocen los riesgos y los estragos que causó la heroína. Radio Nacional de España, primer programa. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Hace casi 40 años que la radio pública emite esta señal horaria, pero su origen hay que buscarlo bastante más atrás en el tiempo, cuando todavía nos regíamos por la luz del sol. Por ejemplo, las 12 en Madrid. Cuando el reloj de la Puerta del Sol marcaba las 12, eran ya las 12:23 en Barcelona. Y todavía faltaban 19 minutos para el mediodía en La Coruña. Tendrían 19 menos. A principios del siglo XX, muchas ciudades tenían su propio meridiano para establecer la hora local. Este corte en el edificio del Observatorio Nacional señala el meridiano de Madrid. Este instrumento que tenemos aquí es un círculo meridiano. Es un instrumento. El astrónomo Pere Planesas nos explica cómo aquí, mediante la observación de las estrellas, se fijaba a diario la hora de la ciudad. Una hora que después se traspasaba a estos relojes que tenemos para acá expuestos. Este sistema de fijar la hora, cada uno por su lado, fue viable hasta que el ferrocarril puso en comunicación unas ciudades con otras. Los trenes debían tener una hora de salida y de llegada que no cambiara en cada estación del recorrido. Las ciudades al principio tenían su hora local y la hora del tren. Pero llegó un momento en que todas las ciudades, en el camino por donde pasaban los trenes, se iban adaptando a la nueva hora. Y la hora del ferrocarril acabó imponiéndose sobre la hora local. El mecanismo es tan simple como ingenioso. Lo mismo ocurrió con los estados. Cada país tenía su horario hasta que en 1884 todos aceptaron el meridiano de Greenwich en Londres como hora cero. Por eso España estaba en el uso cero y le correspondía el meridiano de Greenwich. Pero Canarias no, Canarias estaba en el uso 23, le correspondía una hora menos. España se sumó a la hora global mediante un decreto de 1900, pero Canarias se quedó fuera. Las islas no tuvieron hora coordinada con la península hasta 1922. Y entonces, y aquí está quizá el origen de la frase tan popularizada, una hora menos en Canarias. Entonces decía el decreto, con una hora de retraso respecto a la hora de la península y Baleares. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Noticias. El indicativo horario de las Canarias se hizo popular cuando en 1972 empezó a utilizarlo el Centro Territorial de Radio Nacional en las islas. Lo que entraba en el indicativo horario era la inversa, es decir, son las 5 en Canarias, las 6 en la península. Después se le dio la vuelta a la frase y quedó como un símbolo de cercanía con las islas y una coletilla aplaudida por el sector turístico. La mayor particularidad es que se ha aceptado voluntariamente. Ha sido una idea viva que ha ido calando. Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Así es como España tiene dos horas oficiales con el mismo rango legal. Una para la península, Baleares, Ceuta y Melilla. Y la otra, la hora de Canarias. Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Estos puntos luminosos que quedaron impresionados en la filmación fueron producidos por las radiaciones. Igual que hace 25 años, el mal de Chernóbil no se puede ver, ni palpar o sentir, pero está ahí, amenazante. La radiación multiplicó por 100 el cáncer de tiroide, especialmente en niños y adolescentes, y causó malformaciones en los recién nacidos. Los niños
decoran hoy con el horror de Chernóbil las paredes de hospitales y orfanatos. Otros sufrían desnutrición, infecciones respiratorias, problemas cardiovasculares. Para mejorar su salud había que sacarlos de allí, aunque fuera de manera temporal. 90 niños soviéticos procedentes de la zona donde se produjo el accidente nuclear de Chernóbil han llegado. En 1990 llegaron a España los primeros niños de Chernóbil. Desde entonces, cada año visitan nuestro país cerca de 2.500 niños de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Sí, allí tenía 6 años. Y sí, la primera vez que vine aquí a España y tenía 6 años. Marta vino por primera vez en 2005 y ahora lleva 4 años aquí en acogida por estudios. Su madre biológica, enferma en Ucrania, renueva cada año el permiso. Viene bajita de peso, venía más pequeñita de su talla, pero ahora ya está como un niño español, o sea, igualita. Como todos los niños de su entorno, Marta se alimentaba con los productos de la tierra. Y la tierra en Chernóbil está contaminada por isótopos radiactivos. No se puede tomar leche, no se puede tomar fruta, no se puede tomar verdura, que son los alimentos que más captan los isótopos. Una dieta rica en esos alimentos, como la mediterránea, consigue limpiar el organismo en 40 días, el periodo de estancia de los niños en España. Sí que ellos se van lavando de los isótopos que han adquirido incluso años después de la tragedia, es decir, del entorno ambiental de donde viven. Estos niños son el primer año que vienen, hay algunos otros, y sin embargo, si os fijáis en el resto, la diferencia está clara. María Jesús lleva desde 1994 trayendo niños de Ucrania. Con la crisis, reconoce, ha bajado el número de familias acogedoras, aunque el accidente de Fukushima ha renovado el interés. Nos han llovido emails, llamadas, pero es que nos piden niños de Japón. Japón acapara los titulares y Chernóbil se olvida, a pesar de que allí la contaminación radiactiva persiste y también las necesidades de los niños. Yo pienso que todo lo que ha vivido hasta ahora aquí y todo lo que hemos podido aportar, pues si se tiene que ir, todo eso se lo va a llevar con ella. Este verano volverán a España unos 2.000 niños de Chernóbil, víctimas de una tragedia que hoy, 25 años después, parece muy lejana, pero cuyos efectos, la radioactividad, no caducan.